Bueno, entonces hoy 12 de octubre del año 2023, siendo las 9 de la mañana, día y hora previamente señalado para celebrar la presente audiencia, se constituye el juzgado 15 laboral de circuito de Bogotá en audiencia pública ante el proceso ordinario número 142 del 2023. Entonces adelantado por la señora Ligia Socorro Mendoza Jáuregui contra las AFP Colpensiones, Porvenir y Protección. En tal virtud, suscrito juez en asocio y su secretaria declara abierta la presente audiencia, autorizando la grabación de la misma en el sistema de audio con que cuenta este despacho, y para efectos del registro vamos a solicitarle a las partes y apoderados que procedan a su correspondiente identificación. Me presento, mi nombre es Diana Paola Cabrera Bermúdez. Listo, bueno, entonces vamos a concederle el uso de la palabra a la señorita apoderada de Protección. Buenos días, señor juez y todos los presentes. Mi nombre es Carolina Bustamante García. Listo, bueno, vamos con la señorita apoderada de Porvenir. Doctora Diana, tiene el uso de la palabra. Gracias, su señoría. Buenos días, su señoría, a los demás presentes. Mi nombre es Ana Marcela Prieto Sánchez, científica. Señorita apoderada de Colpensiones, doctora Jenny, tiene el uso de la palabra. Sí, su señoría, muy buenos días y muy buenos días a los demás intervinientes. Me identifico Jenny Paola Mejía Rada, con cédula. Señora Ligia, buenos días. Su merced fuera tan amable, entonces me dice su nombre, su número de cédula y su domicilio. Doctor, buenos días, doctor. Mi nombre es Ligia Socorro Mendoza Jáuregui. Así las cosas, entonces nos constituimos inicialmente, entonces, en etapa de conciliación, y es el momento entonces para invitar a las partes a proponer formas de acuerdo con el fin de conciliar sus diferencias y poner fin al presente litigio. Entonces vamos a preguntarle primero a los fondos privados si existiría algún ánimo conciliatorio. No obstante, pues pongo de presente, en este caso es bien particular el caso porque la señora ya está en el régimen de prima media, ya está pensionada bajo el régimen de prima media, y lo que se pretende pues es la ineficacia de la afiliación para que ella se tenga como si nunca se hubiera trasladado al régimen de ahorro individual y recupere su régimen de transición. Entonces, sin embargo, vamos a preguntarle a las apoderadas de los fondos privados inicialmente si tendrían alguna manifestación frente a esta etapa de conciliación. Entonces, doctora Carolina, por parte de Protección. A mi representada no le asiste ánimo conciliatorio, su señoría. Gracias. Sí le asiste. No. Ah, ya. Qué pena que es que la estoy yendo muy pasito. Doctora Diana Prieto, ¿tiene el uso de la palabra por parte de Porvenir alguna manifestación? Gracias, su señoría. No, por parte de Porvenir no asiste ánimo conciliatorio. Bueno, doctora Jenny, por parte de Colpensiones, ¿hubo alguna manifestación del Comité de Conciliación? ¿Y cuál fue el sentido del mismo? Su señoría, Colpensiones no tiene ánimo conciliatorio. Listo, bueno, entonces atendiendo estas manifestaciones que hacen las partes demandadas en el sentido que frente al presente asunto no tendrían ánimo conciliatorio, entonces se declara fracasada y terminada esta etapa de conciliación. Bueno, esta decisión se notifica en estrazo. Señora Ligia, entonces su merced ahora sí me prende el micrófono, ahí que le voy a hacer un interrogatorio. Bueno, entonces señora Ligia, le advierto que esta declaración que usted va a rendir es bajo la grave juramento del artículo 442 del Código Penal. Establece una pena de prisión de 6 a 12 años a que falte la verdad en una declaración como la que usted va a rendir en este momento. Conforme esta advertencia legal, señora Ligia, su merced jura decir la verdad en la declaración que va a rendir. Sí, su señoría. Bueno, entonces, señora Ligia, digamos, por favor recuérdeme usted cómo fueron las circunstancias de tiempo, modo, lugar que se dieron en el año 95, y usted en su demanda, en que se trasladó, en ese momento usted estaba afiliada a Cajanal, se trasladó a Protección, digamos esto en cuanto a qué información le dieron en ese momento, dónde trabajaba, esa información que le dieron fue, digamos, a usted individual, con otros compañeros de trabajo, ¿qué la motivó en ese momento trasladarse de Cajanal a Protección? Bueno, cuéntenos cómo se dio ese proceso en ese año, qué fue lo que pasó. Doctor, en el año 95 me encontraba trabajando en el Hospital San Juan de Dios de Chinacota. Sí, para ese entonces la mayoría de compañeros, tanto administrativos como asistenciales, nos reunieron para una visita que dicha firma nos solicitaba.
y entonces era para hacer el traslado de Cajanal con ellos, porque la información que nos traían para ese entonces era que el Instituto de Seguro Social o Cajanal, no me recuerdo bien, se acababan, los terminaban, y que entonces los que quedaban funcionando eran ellos los privados. Entonces eso fue lo que me llevó a trasladarme. Y de igual manera, pues no nos dieron así como garantías de permanencia ni nada similar. Lo único que nos dijeron era que teníamos mejores prebendas, que nos íbamos a pensionar con mejor sueldo, y usted sabe que uno muchas veces por la ilusión de tener un poco más, pues uno lo hace, pero ¿qué? Eso más que todo fue lo que nos obligó a la mayoría a trasladarnos a esos fondos pensionales. Una precisión, señora Ligia, digamos en ese momento su merced le dijeron, por ejemplo, cómo se pensionaba en Cajanal y cómo se iba a pensionar, digamos, en el nuevo modelo, en el RAIS que estaba trasladando, cuáles eran las modalidades de pensión o cómo se iba a pensionar en el nuevo sistema. ¿Le dijeron algo de eso? No, señor. Bueno, su merced recuerda que le hayan dicho, por ejemplo, la posibilidad que usted tenía después de 5 días de haberse afiliado, de retractarse o echarse para atrás de esa afiliación. ¿Le advirtieron que usted se podía retractar? No. No, doctor. Bueno, su merced recuerda que le hayan dicho, por ejemplo, que en Cajanal usted venía afiliado. Usted venía afiliado a Cajanal, ¿cierto? En ese momento estaba afiliado a Cajanal, ¿cierto? Sí, tan pronto ingresé en el año 81, nosotros fuimos afiliados a Cajanal. Listo. Bueno, entonces, su merced recuerda si de pronto le dijeron qué iba a pasar con esos recursos que usted, esas cotizaciones que usted tenía en Cajanal, si se perdían, si se la trasladan al nuevo fondo. ¿Le dijeron algo de eso o no? No, doctor. Bueno, su merced, por último, usted recuerda, digamos, que le hayan dicho cómo se iban a manejar los recursos en el nuevo régimen, digamos que antes se manejaba en un fondo común que tenía Cajanal y usted acá iba a tener una cuenta individual, digamos que se iban a manejar en una cuenta individual sus recursos. ¿Le dijeron algo de eso o no? No, doctor. Simplemente nos trasladaron y hicieron la reunión masiva y nos trasladamos y ya. Bueno, segundo grupo de preguntas. A raíz de, digamos, su merced, yo veo que se trasladó en el año 95 a Protección, después en el año 97 se trasladó de Protección a Porvenir, de Porvenir luego a Colpatria, bueno, de Colpatria entonces ya quedó convertida en Horizonte y luego actualmente ya Porvenir. Digamos, esos traslados que usted hizo de Protección especialmente a Porvenir y de Porvenir a Colpatria, ¿cómo se dieron o qué esperaba usted encontrar en esos fondos, digamos, diferente al que estaba? ¿Por qué se trasladó allí a esos fondos y más bien por qué no se volvió fuera a Cajanal o si ya no existía, pues entonces al Seguro Social en ese momento? Pues doctor, nosotros en ese entonces, pues nosotros nos trasladábamos porque ellos venían a hacer mercadeo a todos los municipios y a uno se le veía fácil, pues, pues uno de asesoría de esas situaciones, pues muy poco. Y a uno, pues, como quien dice, lo engañaban y uno, pues, pendejamente caía, y perdone la expresión. Pero no, en ningún momento Pero no nos dieron digamos, señora Ligia, ¿qué le decía ese fondo para que usted se saliera, por ejemplo, de Protección y se fuera a Porvenir o a Colpatria? ¿Que le daba más rendimiento, que era mejor o por qué? Que nos íbamos a pensionar con un mejor sueldo para ese entonces. Que pronto tendríamos, no sé, no entiendo bien la situación, pero en ningún momento nos dieron mejores prebendas. Y ya bueno, perdón, y ya cuando que sí, la escucho, tranquila, dígame. Ya, doctor, ya cuando ya vi que yo por mi edad y porque ya estaba a punto de pensionarme, me motivó el volver a regresar a lo público porque vi que no tuve garantías de nada. Porque es mejor y por seguridad también, para una pensión digna. De eso era que le iba a preguntar, digamos, en el año 2001 usted se volvió a Colpensiones. Sí. ¿Cómo se dio ese proceso? Bueno,
Simplemente por lo que ya, no estaba en la restricción de los 10 años, me imagino. ¿Cómo se dio el proceso de regreso a Colpensiones? pues doctor, pensando por la edad que ya tenía para ese entonces y para tener una pensión digna, ¿no? Y para no perder lo que ya tenía cotizado y el tiempo elaborado. Listo, entonces fue y se afilió a Lisi y allá la recibieron y ya está. Sí, señor. Ya volvió otra vez. Bueno, listo. Vamos a concederle entonces el uso de la palabra, señora Ligia, la van a interrogar las abogadas de las partes demandadas. Entonces empecemos con la señorita apoderada de protección, doctora Carolina, si le va a preguntar algo a la señora demandante. Muchas gracias, su señoría. Muy buenos días, señora Ligia. ¿Cómo está? Buenos días, doctora. Señora Ligia, usted en una de las respuestas que le otorgó al señor juez manifestó que el traslado a protección se dio en el contexto de una reunión que había facilitado su empleador porque le habían informado que el Cajanal se iba a acabar. Yo quisiera saber si en esa oportunidad, en esa reunión, habían más fondos o únicamente estaba protección. No, en el momento no recuerdo, porque fue las únicas personas que fueron en ese entonces al hospital donde yo laboraba. Segunda pregunta, señora Ligia. Cuando su empleador les manifestó que Cajanal se iba a acabar, ¿les dio la posibilidad o les dio a conocer que usted podía trasladarse a un fondo privado o también podía hacerlo al Instituto de Seguros Sociales? Doctora, el empleador nunca nos dijo a nosotros que íbamos trasladarlo. Fueron los asesores de ese entonces de protección que nos afiliaron. Gracias, doña Ligia, por su aclaración. Entonces yo había entendido mal esa partecita. Muchas gracias. Bueno, doctora. Tercera pregunta. Usted nos manifiesta que en esa reunión, o le manifestó al señor juez que en esa reunión les habían dado mejores prebendas. ¿Nos puede manifestar qué prebendas hacían referencia en ese momento? En ese entonces que para pensionarnos íbamos a tener mejor salario del que vengábamos, me imagino, para ese entonces. Cuarta pregunta, ellos sustentaban esa promesa de un mejor salario en qué otros argumentos. ¿Cómo justificaban esa promesa? Pues como no teniendo de pronto como le dijera yo, recibiendo mejores garantías del sueldo, mejor porcentaje, no sé, para esa fecha que tendrían ellos en mente con nosotros. Quinta pregunta. El asesor de protección le dio a conocer que los aportes que realizaba usted o realizaba su empleador generaban rendimientos. No, señora. Sexta pregunta. Cuando el asesor de protección le solicitó la información de sus beneficiarios, ¿le explicó por qué era importante esa información? Pues que éramos beneficiarios. Perdón, ¿me repite la pregunta? Claro que sí. Cuando el asesor de protección le solicitó la información de los beneficiarios, ¿le dio algún argumento o explicación de por qué era importante esa información? No, señora. Séptimo. Doña Ligia, ¿usted en algún momento cuestionó si esa información que estaba recibiendo por parte de ese asesor de que Cajanal se iba a acabar era cierta o no? Pues ese rumor se corría para esa fecha que Cajanal se terminaba y que iban a quedar de turno los fondos públicos, los privados, perdón. Y entonces eso fue lo que nos llevó a cambiarnos. Pregunta número 8. ¿Para la época usted conocía de la existencia de algún otro fondo que administrara el régimen de prima media? No lo recuerdo en este momento, pero creo que no.
Novena pregunta. En el tiempo en que usted estuvo afiliado con Protección, ¿buscó algún acercamiento para que le aclararan dudas o inquietudes respecto de su panorama pensional? No, señora. Décima pregunta. En esa reunión inicial donde usted se trasladó, ¿usted hizo preguntas? No. Simplemente nos afiliamos y ya. Señora Ligia, yo le agradezco mucho por su buena disposición. Por mi parte, finalicé el interrogatorio de parte. Gracias, su señoría. Listo. Muchas gracias, doctora. Doctora Diana Prieto, tiene el uso de la palabra, pues se le va a preguntar a la señora demandante. Buenos días, señora Ligia. Sí, su señoría. Primera pregunta, ¿usted cuándo realizó el traslado horizontal con Porvenir en el año 97? ¿Qué información le brindó el asesor de Porvenir? Ninguna, doctora. ¿No le explicó ventajas o desventajas del traslado? No, simplemente que nos trasladábamos y ya, sin ninguna prebenda. Segunda pregunta, señora Ligia, ¿en algún momento le habló de aportes voluntarios? No, señora. Tercera pregunta, señora Ligia, ¿usted puede informarle al despacho si el asesor le habló de rendimientos? No, señora. Su señoría, no tengo más preguntas. Listo, bueno. Vamos por último entonces con la señorita apoderada de Colpensiones. Doctora, tiene el uso de la palabra. Sí, su señoría. Señora Hilda, manifieste por favor al despacho si después de lo que tuvo con el asesor, ¿no tuvo usted algún interés de solicitar alguna información? Doctora, qué pena, precisémosle a la señora con cuál asesor, de cuáles de los cambios, en qué momento. Digamos, porque no me dice cuál, si en el momento del traslado de régimen, en los traslados horizontales. Bueno. Y cuando usted realizó su traslado, cuando le manifestaron que el Instituto de Seguros iba a desaparecer, después de la reunión que usted manifiesta que tuvieron con los asesores de la AFP en un momento, ¿usted después de ello tuvo algún interés de solicitar información con relación a su pensión, cómo quedaría? Solicitó quizás que le realizaran alguna proyección de mesada pensional, alguna información conforme a su situación pensional? ¿Me repite, doctora? Si quiere, venga, yo le aclaro así muy breve, que si después de que usted se trasladó, digamos, si esa asesoría o esa información que le dio el asesor de protección, usted se acercó ahí al fondo a pedir otra información adicional, a averiguar cómo se pensionaría allá, no, simplemente lo que le No, dijo el doctor, asesor y ya. no, simplemente lo que ellos nos dieron en la empresa donde yo laboraba. Su señoría, Colpensiones no desea hacer más preguntas a la señora demandante. Muchas gracias. Bueno, gracias, doctora Jenny. Entonces, así las cosas. Si quiere, ya puede cerrar ahora sí el micrófono, señora Ligia. Ya terminamos su interrogatorio. Gracias. Entonces, no habiendo más pruebas que evacuar, se ordena el cierre del debate probatorio. Esta decisión se notifica en estrados. Bueno, entonces, en mérito de los puestos, el Juzgado Oral de Circuito de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve primero declarar ineficaz la afiliación o traslado efectuado por la señora demandante Ligia Socorro Mendoza Jáuregui, del régimen de prima media al régimen de ahorro individual el día 2 de junio del año 1995 a través de la AFP Protección, declarando entonces para todos los efectos legales como si nunca se fuera trasladado al régimen de ahorro individual y que siempre ha permanecido en el régimen de prima media, conforme se expuso en la parte motiva de la presente providencia. Segundo, declarar que la señora demandante es beneficiaria del régimen de transición previsto en el Acuerdo 049 de 1990
90 y como consecuencia de lo anterior, entonces condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones a el reconocimiento de la prestación pensional reconocida a favor de la señora demandante mediante resolución 68873 del 27 de febrero del año 2014 en un valor que corresponderá entonces a la suma de 941.500 y no al valor reconocido en dicha resolución de 786.153, la cual se reconocerá entonces desde el 1 de marzo del año 2014 en 13 mesadas pensionales anuales, ordenando entonces hacer los incrementos que ha dispuesto el gobierno nacional año a año frente a este valor reconocido hasta su inclusión en nómina con el valor que corresponda al momento de la inclusión. Ordenando pagar entonces las diferencias que se han venido generando entre el valor de la mesada pensional inicialmente reconocida y la que se está reconociendo por esta provincia, debidamente indexado desde la fecha de causación de cada una en forma anual y hasta su momento efectivo de pago, inclusión en nómina, y siempre y cuando no se encuentren afectados por el fenómeno jurídico de la prescripción.